Un seguidor que trabaja como enfermero nocturno me envió este relato hace unos días. Prefiere mantenerse anónimo y lo respeto completamente. Si estás escuchando esto y trabajas de noche, probablemente entiendas esa sensación de soledad que a veces se siente en los pasillos vacíos durante la madrugada. Si alguna vez te ha pasado algo inexplicable en tu trabajo nocturno, cuéntamelo en los comentarios. Me fascina leer las experiencias que comparten, especialmente de quienes trabajan cuando el resto del mundo duerme. Ahora déjame contarte lo que le sucedió a este enfermero en un hospital de Buenos Aires, en una noche que cambió para siempre su forma de ver su profesión. Trabajo como enfermero desde hace 11 años. Mi nombre no importa, pero mi historia sí, porque necesito que alguien más sepa lo que vi aquella noche. Necesito que alguien entienda por qué ya no puedo trabajar en el turno nocturno. Todo comenzó en septiembre de 2022. Yo trabajaba en el Hospital General San Martín, en Buenos Aires. Era un hospital público grande, con más de 300 camas distribuidas en 8 pisos. Yo estaba asignado al 4º piso, el ala de medicina interna, donde recibíamos principalmente pacientes de edad avanzada con enfermedades crónicas. El turno nocturno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. A esa hora, el hospital se transformaba. El bullicio del día, médicos corriendo, familiares visitando, el sonido constante de conversaciones, desaparecía. Quedaba solo el zumbido de las máquinas, los pitidos ocasionales de los monitores y el silencio pesado que solo existe en los hospitales por la noche. Yo disfrutaba ese turno extrañamente. Pagaban mejor y había menos supervisión, menos burocracia. Podías hacer tu trabajo con calma, cuidar de tus pacientes sin las interrupciones constantes del día. El 4º piso tenía 40 camas distribuidas en 20 habitaciones. Durante mi turno, normalmente había entre 20 y 30 pacientes internados. Yo trabajaba junto con otra enfermera, Daniela, y un médico de guardia que rotaba entre varios pisos. La habitación 427 siempre me había incomodado. No sé por qué. No había nada objetivamente malo con ella. Era una habitación estándar. 2 camas, una ventana que daba al estacionamiento, un baño compartido, las típicas paredes color crema institucional. Pero había algo en el aire de esa habitación. Algo frío. Algo que te hacía querer salir rápidamente. Los otros enfermeros lo sentían también. Nunca lo discutíamos abiertamente, pero yo notaba cómo todos evitaban pasar tiempo innecesario ahí. Entrabas, hacías lo que tenías que hacer y salías. En mis 11 años en ese hospital, había escuchado rumores. Siempre hay rumores en los hospitales viejos. Historias de fantasmas, de pacientes que murieron en circunstancias extrañas, de luces que se encienden solas. Yo nunca les presté atención. Soy un hombre de ciencia. Creo en lo que puedo ver, tocar, medir. O al menos eso creía hasta aquella noche de septiembre. Era un miércoles. Recuerdo que había llovido durante todo el día y la ciudad olía a asfalto mojado. Llegué a mi turno a las 10, como siempre. Me cambié a mi uniforme azul. Revisé los reportes del turno anterior y comencé mis rondas. Esa noche teníamos 23 pacientes. La mayoría estaban estables. Algunos dormían con ayuda de sedantes. Otros miraban televisión en sus habitaciones, el resplandor azulado iluminando sus rostros cansados. La habitación 427 tenía 2 pacientes. En la cama A estaba el señor Germán Flores, un hombre de 72 años con insuficiencia cardíaca congestiva. Era un paciente dulce, siempre sonriente a pesar de su condición. En la cama B estaba la señora Beatriz Navarro, 84 años, recuperándose de una neumonía. Entré a la habitación alrededor de las 11 para revisar sus signos vitales. El señor Flores estaba despierto, leyendo un libro bajo la luz tenue de su lámpara individual. «Buenas noches, don Germán», dije con una sonrisa. «¿Cómo se siente?» «Bien, bien», respondió con su voz ronca. «No puedo dormir. El corazón late muy rápido esta noche». Revisé su monitor. Efectivamente, tenía taquicardia leve, nada alarmante, pero notable. ¿Le duele el pecho? No, solo late rápido. ¿Y hay algo más? Vaciló. ¿Qué sucede? ¿Usted siente que hace frío aquí? Ahora que lo mencionaba, sí.
La habitación estaba considerablemente más fría que el resto del piso. Podía ver mi propio aliento formando pequeñas nubes. Voy a revisar el termostato, dije. Debe estar el aire acondicionado muy alto. No es solo eso, dijo el señor Flores bajando la voz. Es que... ¿ve a la mujer en el rincón? Mi sangre se enfrió más que la habitación. ¿Qué mujer, don Germán? Señaló hacia el rincón más oscuro de la habitación, cerca del baño. Esa mujer, la que está parada ahí. Lleva ahí como una hora, solo mirándome. Al principio pensé que era una enfermera, pero no se mueve. No dice nada. Miré hacia donde señalaba. No había nadie. Don Germán, no hay nadie ahí. Quizás la medicación lo está haciendo ver cosas. Es normal. Yo sé lo que veo, insistió, con voz firme a pesar de su edad. Es una mujer joven, muy pálida, con un camisón de hospital, y me está mirando fijamente. ¿De verdad no la ve? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté mantener la calma profesional. No veo a nadie, don Germán, pero voy a llamar al médico de guardia para que revise su medicación, ¿de acuerdo? Él asintió, pero seguía mirando hacia ese rincón con ojos muy abiertos. Salí de la habitación más rápido de lo que pretendía. En el pasillo me encontré con Daniela. ¿Estás bien?, preguntó. Te ves pálido. El paciente de la 427 está teniendo alucinaciones. Dice que ve a una mujer en la habitación. Daniela frunció el ceño. ¿La 427? Otra vez esa habitación. ¿Qué quieres decir con otra vez? Ella bajó la voz. No queremos hablar de esto porque suena ridículo, pero varios pacientes que han estado en esa habitación reportan ver a una mujer. Siempre la misma descripción. Joven, pálida, con camisón de hospital. Algunos dicen que solo los mira, otros dicen que se les acerca durante la noche. ¿Y ustedes nunca lo reportaron? ¿Reportar qué? Que los pacientes ancianos, muchos de ellos con demencia o bajo medicación fuerte, ¿tienen alucinaciones? No es exactamente inusual en un hospital. Tenía razón, pero algo en mi estómago me decía que esto era diferente. ¿Alguna vez averiguaste la historia de esa habitación?, pregunté. Daniela se encogió de hombros. Escuché rumores de que hace años, tal vez en los 80 o 90, una paciente joven murió ahí. Algo sobre una complicación quirúrgica. Pero son solo rumores. ¿Sabes cómo es esto? Siempre hay historias. Pasó la medianoche. Hice mis rondas regulares. Todo estaba tranquilo. Los pacientes dormían o descansaban. Las máquinas zumbaban su sinfonía constante. A la 1 de la mañana, la alarma de la habitación 427 sonó. Corrí hacia allá. El monitor del señor Flores mostraba taquicardia severa. Cuando entré, él estaba sentado en la cama, presionando el botón de llamada frenéticamente, con los ojos desorbitados y respiración agitada. Se acercó a mi cama, gritaba. Estaba justo aquí mirándome, tan cerca que podía verle la cara. Cálmese, don Germán, por favor, dije, revisando rápidamente sus signos vitales. Su corazón está acelerado, necesito que respire profundo. No me estoy volviendo loco, insistió. Estaba ahí, tan real como usted ahora. La señora Navarro se había despertado con la conmoción. ¿Qué pasa? ¿Qué está gritando?, preguntó confundida. Todo está bien, señora Beatriz. Don Germán solo tuvo una pesadilla. No fue una pesadilla. El señor Flores me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Escúcheme bien, joven. Esa mujer no es una alucinación, es real. Y quiere algo. ¿Qué quiere?, pregunté, más para calmarlo que porque creyera realmente en lo que decía. No lo sé, pero cuando se acercó abrió la boca como si fuera a hablar. Y pude ver, vaciló temblando. No tenía lengua. Su boca estaba vacía, solo oscuridad. La imagen era tan vívida, tan específica, que me hizo dudar. ¿Por qué inventaría ese detalle? Le administré un sedante suave bajo órdenes del médico de guardia. El señor Flores finalmente se calmó y se durmió. Pero antes de cerrar los ojos, me dijo algo que no he podido olvidar. No trabaje más en esta habitación. Hay algo malo aquí. Algo que no ha encontrado paz. Salí de la habitación sintiéndome inquieto. El pasillo estaba oscuro excepto por las luces de emergencia.
Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y mis propios pasos sobre el linóleo. Decidí revisar los archivos. Si realmente había muerto una paciente joven en esa habitación, debía haber algún registro. Bajé al archivo del sótano, donde guardábamos los expedientes antiguos que aún no habían sido digitalizados. Con ayuda de una empleada administrativa que trabajaba de noche, encontré lo que buscaba. Abril de 1994. Paciente, Sofía Romero. Edad, 26 años. Habitación, 427. Apagué las luces y me quedé ahí, en la oscuridad, con el oído pegado a la pared. Al principio, nada. Solo el sonido amortiguado de los monitores del otro lado. Entonces lo escuché. Suave al principio, casi imperceptible. Un llanto, un sollozo ahogado, como alguien intentando llorar sin hacer ruido. Venía de la 427. Me separé de la pared, con el corazón acelerado. ¿Era el señor Flores? ¿La señora Navarro? Pero sonaba diferente, más joven, más desesperado. Salí de la 425 y caminé hacia la 427. El llanto se hacía más fuerte. Definitivamente venía de ahí. Puse mi mano en la manija, dudando. Entonces, el llanto se detuvo abruptamente y una voz, clara, femenina, desesperada, habló desde el otro lado de la puerta. «Ayúdame». Mi mano se congeló en la manija. No era la voz de la señora Navarro, no era la del señor Flores, era otra persona, alguien que no debería estar ahí. «Por favor, ayúdame, no puedo hablar, no puedo decirles, ayúdame». Empujé la puerta lentamente. La habitación estaba iluminada solo por la luz tenue de los monitores. El señor Flores dormía profundamente, sedado. La señora Navarro también dormía, su respiración regular y tranquila. No había nadie más, pero la temperatura era glacial. Mi aliento formaba nubes densas frente a mi cara, y entonces la vi. En el rincón, donde el señor Flores había señalado horas antes, había una figura. Era una mujer joven, exactamente como la habían descrito, pálida, demasiado pálida, con un camisón de hospital que parecía descolorido. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y me miraba con ojos que parecían infinitamente tristes. No podía moverme, no podía respirar, solo podía mirarla. Ella dio un paso hacia mí, luego otro. Sus pies no hacían sonido sobre el piso. Abrió la boca y trató de hablar, pero como el señor Flores había dicho, no tenía lengua. Solo oscuridad en su boca, solo silencio. La imagen era tan vívida, tan específica, que me hizo dudar. ¿Por qué inventaría ese detalle? Le administré un sedante suave bajo órdenes del médico de guardia. El señor Flores finalmente se calmó y se durmió. Pero antes de cerrar los ojos, me dijo algo que no he podido olvidar. No trabaje más en esta habitación. Hay algo malo aquí. Algo que no ha encontrado paz. Salí de la habitación sintiéndome inquieto. El pasillo estaba oscuro excepto por las luces de emergencia. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y mis propios pasos sobre el linóleo. Decidí revisar los archivos. Si realmente había muerto una paciente joven en esa habitación, debía haber algún registro. Bajé al archivo del sótano, donde guardábamos los expedientes antiguos que aún no habían sido digitalizados. Con ayuda de una empleada administrativa que trabajaba de noche, encontré lo que buscaba. Abril de 1994. Paciente, Sofía Romero. Edad, 26 años. Habitación, 427. Sofía había ingresado para una cirugía de tiroides rutinaria, pero algo salió terriblemente mal. Durante la operación, hubo complicaciones con la anestesia, sufrió daño cerebral por falta de oxígeno y quedó en estado vegetativo. La mantuvieron con soporte vital en la habitación 427 durante 3 meses mientras su familia decidía qué hacer. Finalmente, desconectaron las máquinas. Sofía murió en esa habitación a las 2:47 de la mañana del 15 de julio de 1994. Había una nota en el expediente, escrita a mano por una enfermera. Paciente lúcida los últimos minutos antes del fallecimiento. Intentó hablar pero no pudo debido al daño neurológico. Pareció angustiada. Murió con los ojos abiertos. Cerré el expediente con manos temblorosas. Sofía Romero.
26 años. Una vida entera por delante, arrebatada por un error médico. Volví al cuarto piso. Eran las 2 de la mañana. Todo seguía tranquilo. Pasé frente a la habitación 427. La puerta estaba cerrada. Podía escuchar el suave ronquido del señor Flores. Decidí hacer algo que probablemente fue una estupidez. Entré a la habitación vacía de al lado, la 425, que compartía pared con la 427. Quería escuchar si había algo inusual, algún sonido que pudiera explicar las visiones de los pacientes. Pero de alguna manera escuché su voz en mi mente. No eran palabras, eran sentimientos, desesperación, miedo, frustración, el terror absoluto de tener algo urgente que decir y no poder hacerlo, de estar atrapada, invisible, ignorada. Quería decirle algo, querría que supieran. Extendió su mano hacia mí, estaba temblando, y entonces, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció, como humo, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé ahí, en la oscuridad, con las piernas temblando tanto que tuve que apoyarme en la pared. Salí de la habitación y fui directo a los archivos de mi computadora. Busqué todo lo que pude sobre Sofía Romero. Llamé a una colega que había trabajado en el hospital en los 90. Le pregunté sobre el caso. «Oh, ese caso», dijo con un suspiro. «Fue terrible. Error de anestesia. El anestesiólogo puso la dosis mal. La chica quedó en estado vegetativo. Pero lo peor es que hubo evidencia de que ella podía escuchar, que estaba consciente ahí dentro, atrapada en su propio cuerpo, pero nadie se dio cuenta. Murió consciente pero incapaz de comunicarse. Ese fue el horror. Sofía había estado consciente durante 3 meses, escuchando todo, sintiendo todo, pero completamente incapaz de moverse o hablar. Y murió así, con algo que decir pero sin forma de decirlo. ¿Era eso lo que quedó? ¿Su desesperación por comunicarse, tan fuerte que trascendió la muerte? No lo sé, no puedo saberlo. Lo que sí sé es que esa noche, después de mi encuentro, algo cambió en la habitación 427. Los pacientes dejaron de reportar visiones. La temperatura volvió a la normalidad. Fue como si finalmente alguien la hubiera escuchado, como si eso fuera suficiente. Pero yo no pude seguir trabajando ahí. Pedí mi traslado al turno de día, y después de 6 meses dejé ese hospital por completo, porque cada vez que cerraba los ojos la veía, su expresión desesperada, su boca abriéndose en un grito silencioso, sus manos extendidas, suplicando. Ahora trabajo en un hospital nuevo, más moderno, sin historia, sin habitaciones embrujadas, pero a veces, en el silencio profundo de la noche, cuando estoy solo en los pasillos, escucho un llanto distante y me pregunto cuántas otras voces hay ahí afuera, atrapadas, esperando desesperadamente que alguien las escuche. Cuántas historias quedaron sin contar, cuántas súplicas quedaron sin respuesta. Hasta aquí llega el testimonio que este enfermero me compartió. Me dijo que escribir esto lo ayudó a procesar lo que vivió, aunque sigue sin tener todas las respuestas. Si trabajas en el área de salud y has experimentado algo similar, o si alguna vez has sentido presencias en lugares donde ha habido sufrimiento, me gustaría que lo compartieras en los comentarios. A veces estas experiencias necesitan ser validadas, necesitan ser escuchadas. Gracias por acompañarme en esta historia. Cuídate mucho y que descanses bien. Nos escuchamos en la próxima. Esta historia me llegó de parte de Carolina, una enfermera de Guadalajara, México. Cuando leí su testimonio por primera vez, tuve que levantarme y caminar un poco para procesar lo que había leído. Si alguna vez has trabajado en el turno nocturno de un hospital, me encantaría saber si has vivido algo similar. Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan estas historias de experiencias reales, suscríbete al canal porque tengo muchas más que compartir. Lo que Carolina vivió durante 6 meses en el Hospital General cambió completamente su forma de ver la muerte y lo que hay después. Me llamo Carolina, tengo 41 años y llevo 18 años trabajando como enfermera.
Los primeros 12 años trabajé en turnos diurnos, pero cuando mi hijo entró a la universidad y necesitaba estar en casa durante el día para ayudar a mi madre que estaba enferma, pedí el cambio al turno nocturno. El turno de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. El turno que nadie quiere pero que paga un poco mejor. Empecé en el turno nocturno en enero del 2023, en el Hospital General de Guadalajara, en el área de medicina interna. Es un hospital viejo, construido en los años 50, con pasillos largos y una iluminación que siempre me pareció insuficiente. Durante el día, con el bullicio de médicos, pacientes y familiares, el lugar se sentía normal, pero de noche, cuando los pasillos se vaciaban y las luces se atenuaban, el hospital mostraba otra cara. Los primeros días fueron de adaptación. Aprender la rutina nocturna, conocer a mis compañeros del turno, acostumbrarme al silencio interrumpido solo por el pitido de los monitores y los gemidos ocasionales de algún paciente. Mi compañera de turno, Lupita, llevaba 15 años en el nocturno. Era una mujer de unos 55 años, bajita, con el pelo completamente gris y una expresión de cansancio permanente en el rostro. Fue Lupita quien me advirtió sobre la habitación 312. Era mi quinta noche cuando me lo dijo. Estábamos en la estación de enfermeras, llenando reportes, cuando noté que revisaba el tablero de asignación de habitaciones con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?», le pregunté. «La 312 está ocupada otra vez», dijo en voz baja. «Cuarta vez este mes». «¿Y eso es malo?». Lupita me miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado. «Mira, Carolina, te voy a dar un consejo. Cuando te toque atender la 312, hazlo rápido. Entra, haz lo que tengas que hacer y sal. No te quedes ahí más tiempo del necesario. Y sobre todo, no mires hacia la esquina junto al baño». «¿Por qué?». «¿Qué hay en esa esquina?». «Nada. Eso es lo que debes recordar. No hay nada, aunque sientas que sí». No le di mucha importancia. Pensé que eran supersticiones de hospital, de esas que todos los lugares viejos acumulan con los años. Cada hospital tiene su leyenda urbana, su piso embrujado, su habitación maldita. Pero debí hacerle caso a Lupita. La primera vez que entré a la 312 fue 2 semanas después. Tenían allí a un señor de 70 años, don Ramiro, que se estaba recuperando de una neumonía. Era un paciente tranquilo, dormía la mayor parte del tiempo. Entré a las 2 de la mañana para cambiarle la bolsa de suero y verificar sus signos vitales. La habitación era como todas las demás. 2 camas, aunque solo una estaba ocupada. Paredes verde pálido descascaradas. Un baño pequeño. Una ventana con cortinas azules que daban a un patio interior. Hice mi trabajo eficientemente. Don Ramiro ni siquiera se despertó. Estaba anotando en su expediente cuando sentí el frío. No era el frío del aire acondicionado. Era algo diferente, más penetrante, como si alguien hubiera abierto la puerta de un refrigerador enorme justo a mis espaldas. Levanté la vista del expediente y mi mirada fue directamente a la esquina que Lupita había mencionado. La esquina junto al baño. No había nada allí, pero sentí que había algo. Es difícil de explicar. ¿Sabes cuando sientes que alguien te está mirando aunque no veas a nadie? Así era, pero multiplicado por 10. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que no estaba sola en esa habitación, que había algo en esa esquina, algo que me observaba con intensidad. Terminé de escribir lo más rápido que pude y salí de la habitación. Afuera, en el pasillo bien iluminado, el frío desapareció instantáneamente. Lupita me vio llegar a la estación de enfermeras. «Sentiste algo, ¿verdad?». «Había mucho frío en esa habitación». «Siempre hay frío en la 312. Desde hace años. Llamaron a mantenimiento 100 veces. Revisaron el aire acondicionado, las ventanas, todo. No encuentran nada malo. Pero el frío siempre está ahí». «¿Y qué es? ¿Por qué esa habitación?». Lupita se encogió de hombros. «Nadie lo sabe con certeza. Pero las enfermeras viejas, las que llevan 30 o 40 años aquí, dicen que en esa habitación murieron muchas personas, más que en cualquier otra. Y no hablo de muertes normales. Hablo de muertes extrañas. ¿Extrañas cómo? Pacientes que estaban bien, mejorando,
y de repente sus signos vitales colapsaban sin razón, o pacientes que despertaban gritando, hablando de alguien en la esquina, de alguien que venía por ellos, y siempre, siempre señalaban esa esquina junto al baño. Me dio escalofríos. ¿Y por qué no cierran esa habitación? Porque es un hospital público, Carolina. Necesitamos cada cama disponible. La demanda es alta. No podemos darnos el lujo de cerrar una habitación solo porque da miedo. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir bien. Seguía sintiendo ese frío, esa presencia. Me dije que era su gestión, que Lupita me había asustado con sus historias y mi mente estaba jugándome trucos. Pero las cosas empeoraron. Durante las siguientes semanas, tuve que entrar a la 312 varias veces más, siempre con diferentes pacientes, y siempre sentía lo mismo: el frío, la presencia, la sensación abrumadora de que algo en esa esquina me observaba, y empecé a notar un patrón. Los pacientes en la 312 siempre empeoraban durante la noche. No importaba que tan bien estuvieran durante el día, en cuanto caía la noche, algo cambiaba. Se ponían inquietos, sudaban, murmuraban en sueños. Y muchos, demasiados, miraban hacia esa esquina con expresión de terror. Una noche, a finales de febrero, estaba atendiendo a una señora en la 312, doña Mercedes, que había llegado por problemas cardíacos. Eran las 3 de la mañana y estaba ajustando su medicación intravenosa cuando ella despertó de golpe. ¿Quién es?, preguntó mirando directamente a la esquina. ¿Quién es quién, señora? Ese hombre, el que está parado allí. Señaló la esquina junto al baño. Mi sangre se heló. Miré hacia la esquina. No había nadie. Señora Mercedes, no hay nadie ahí. Está soñando. No estoy soñando. Lo veo claramente. Es un hombre alto, vestido de negro. No puedo verle bien la cara. Está en sombras. Pero me está mirando. ¿Por qué me está mirando así? Su monitor cardíaco empezó a pitar más rápido. Su presión arterial estaba subiendo. Señora, cálmese, por favor. Solo estamos usted y yo en la habitación. Está caminando hacia acá. Su voz se elevó, llena de pánico. Dile que se vaya. No quiero ir con él todavía. No estoy lista. Tuve que llamar a Lupita. Entre las dos conseguimos calmar a doña Mercedes con un sedante suave. Pero antes de quedarse dormida, me agarró la mano con fuerza sorprendente para alguien tan enferma. Enfermera, susurró, cuando me toque, cuando realmente sea mi hora, ¿puedo estar en otra habitación? Por favor, no quiero que él sea lo último que vea. Claro, señora, hablaré con el doctor. Esa misma noche, pedí que trasladaran a doña Mercedes a otra habitación. Usé la excusa de que el aire acondicionado no funcionaba bien y hacía mucho frío. El médico de guardia, el doctor Sánchez, puso los ojos en blanco pero autorizó el traslado. Tú también, Carolina. Pensé que eras más racional. No es superstición, doctor. La paciente estaba angustiada. En otra habitación dormirá mejor. Doña Mercedes fue trasladada a la 308. Esa noche durmió tranquila. Sus signos vitales se estabilizaron. 3 días después le dieron de alta. Pero la 312 no estuvo vacía por mucho tiempo. A principios de marzo ingresó un hombre joven, apenas de 30 años, llamado Jorge. Accidente de tráfico. Traumatismo craneal moderado, pero estable. Lo pusieron en la 312 porque era la única cama disponible. Yo estaba de guardia esa noche. A la 1 de la mañana fui a verificar cómo estaba. Encontré a Jorge despierto, sentado en la cama, con la mirada fija en la esquina. ¿Se siente bien?, le pregunté. ¿Cuánto tiempo lleva ahí parado?, preguntó él sin mirarme. ¿Quién? El tipo de la esquina. Mi corazón dio un vuelco. No hay nadie en la esquina, señor Jorge. Claro que sí. Está ahí. Lo he estado viendo desde que desperté. Solo está parado, mirándome. ¿Es un doctor? ¿Un enfermero? ¿Por qué no dice nada? Encendí todas las luces de la habitación. La esquina estaba completamente vacía. Mire, señor Jorge, no hay nadie. Tal vez es un efecto del golpe en la cabeza. A veces causa alucinaciones visuales. No estoy alucinando. Su voz era firme. Está justo ahí. ¿Y sabes qué es lo más raro? No tiene cara. Quiero decir, tiene cabeza. Pero donde debería estar su cara, solo hay oscuridad.
como un vacío. Se me erizó la piel. Voy a llamar al doctor. Espera. Me agarró del brazo. ¿Otros pacientes han visto esto? Dime la verdad. Dudé, pero algo en su expresión, en el miedo genuino en sus ojos, me hizo hablar. Sí, otros lo han visto. ¿Y qué pasó con ellos? Algunos se recuperaron y se fueron a casa. Otros... Me detuve. Otros murieron, ¿verdad? No respondí. No tuve que hacerlo. Jorge soltó mi brazo. Quiero cambiarme de habitación. Ahora. Hablaré con el doctor. Pero el doctor Sánchez se negó. Ya es la segunda vez este mes que pides trasladar pacientes de la 312, Carolina. No puedo estar moviendo gente solo porque tienen pesadillas. Estamos saturados. Cada cama cuenta. Doctor, el paciente está angustiado. Eso afecta su recuperación. Entonces dale un ansiolítico. Pero no voy a mover a nadie. No le di el ansiolítico. En lugar de eso pasé más tiempo con Jorge esa noche. Cada hora entraba a la habitación, verificaba sus signos, hablaba con él, intentaba que no se sintiera solo. Cada vez que entraba, Jorge miraba a la esquina, y cada vez describía lo mismo. La figura alta, vestida de negro, sin rostro visible, siempre quieta, siempre observando. A las 5 de la mañana, una hora antes del fin de mi turno, Jorge me llamó por el intercomunicador. Enfermera, venga rápido. Corrí a la habitación. Lo encontré pálido, sudando. Se está moviendo, dijo. Por primera vez en toda la noche se está moviendo. Está caminando hacia la cama. Miré la esquina. No vi nada, pero sentí el frío intensificarse y por primera vez escuché algo, un sonido muy leve, casi imperceptible, como respiración o como viento filtrándose por una rendija. Señor Jorge, escúcheme. No hay nadie ahí. Lo que sea que esté viendo no es real. No puede hacerle daño. Está junto a mí ahora, susurró Jorge. Está extendiendo la mano. Enfermera, tengo tanto miedo. Sus signos vitales estaban normales. Su presión, su pulso, su oxigenación, todo estaba bien. Médicamente estaba estable. Pero vi algo que nunca olvidaré. Vi a Jorge mirar algo que yo no podía ver. Vi sus ojos abrirse enormes, vi su boca abrirse en un grito silencioso y vi el momento exacto en que murió. No hubo advertencia, no hubo código en los monitores, simplemente dejó de respirar. Su corazón se detuvo. Entre un latido y otro, Jorge pasó de estar vivo a estar muerto. Llamé al código azul. Llegó el equipo de reanimación. Lo intentamos durante 20 minutos, pero no respondió. El doctor Sánchez declaró la muerte a las 5:32 de la mañana. Trombosis cerebral masiva fue el veredicto oficial, probablemente relacionada con el traumatismo craneal. Pero yo había estado allí, había visto sus ojos, y sé que lo que mató a Jorge no fue un coágulo en el cerebro, fue algo en esa esquina. Después de esa noche, le dije a mi supervisora que me negaba a entrar a la 312. Le conté todo. Ella me escuchó con paciencia y luego me dijo algo que me heló la sangre. Carolina, entiendo tu preocupación, y créeme, no eres la primera enfermera que me dice esto, pero la realidad es que no podemos cerrar esa habitación, y tengo que asignar personal a todos los pacientes. Si te niego a atender la 312, tendría que hacer lo mismo con todas las enfermeras que lo pidieran, y entonces nadie atendería a los pacientes que estén ahí. Pero la gente muere en esa habitación. La gente muere en todo el hospital, Carolina. Es un hospital. Eso es lo que pasa aquí. No así. No de esa forma. ¿De qué forma? ¿Qué estás diciendo exactamente? ¿Que hay un fantasma matando pacientes? ¿Cómo suena eso? Tenía razón. Sonaba ridículo. Imposible. El tipo de cosa que hace que te despidan por loca. Así que callé. Y seguí trabajando. Y seguí entrando a la 312 cuando me lo asignaban. Pero empecé a investigar por mi cuenta. Hablé con enfermeras viejas, con personal de mantenimiento que llevaba décadas en el hospital. Les pregunté sobre la historia de la 312. Fue don Pepe, un intendente de 70 años, quien me contó la historia completa. Esa habitación, me dijo mientras limpiaba el pasillo, tiene mala fama desde los 80. Antes de eso era una habitación normal, pero en 1983 hubo un paciente ahí, un hombre.
Nadie recuerda su nombre porque no tenía familia, no tenía identificación. Lo encontraron en la calle, muy enfermo. Lo trajeron aquí. ¿Y qué pasó? Estuvo en esa habitación durante semanas, agonizando. Supuestamente tenía algún tipo de cáncer muy avanzado, pero también había algo más, algo mental. Gritaba por las noches, decía cosas horribles. Las enfermeras tenían miedo de entrar. ¿Qué tipo de cosas decía? Hablaba de un pacto, de que había hecho un trato con algo, de que le habían prometido poder, riqueza, todo lo que quisiera, pero ahora venían a cobrar, y él no quería pagar, no quería morir. Un escalofrío me recorrió. ¿Y murió en esa habitación? Sí, pero antes de morir hizo algo. Las enfermeras que estaban esa noche dicen que lo escucharon rezando, pero no eran oraciones normales, eran en otro idioma, y cuando murió, juró que no se iría, que se quedaría en esa habitación, que si él no podía vivir, entonces tomaría las vidas de otros. Y desde entonces, la gente muere en esa habitación, no siempre, pero lo suficiente como para que nos demos cuenta. Y los que no mueren, los que sobreviven, dicen que vieron algo, una figura oscura, esperando en la esquina. Me sentí mareada. Nadie ha intentado hacer nada, bendecir la habitación, exorcismo, algo. Vinieron sacerdotes 2 veces que yo sepa. La primera vez en los 90, la segunda hace como 10 años. Ambas veces bendijeron la habitación, rezaron, hicieron sus rituales, y por un tiempo las cosas mejoraban, pero siempre volvía. Ese algo, sea lo que sea, no se va, está atado a ese lugar. Esa noche no dormí, me quedé despierta pensando, y tomé una decisión. Iba a enfrentar lo que fuera que estuviera en esa habitación. Esperé hasta que hubiera un paciente en la 312 que estuviera relativamente estable. A finales de marzo, ingresó una señora mayor, doña Beatriz, con diabetes complicada. Nada crítico, solo necesitaba regulación de medicamentos. La asignaron a la 312. Durante mi turno, a las 3 de la mañana, cuando el hospital estaba en su punto más silencioso, entré a la habitación. Doña Beatriz dormía profundamente, sedada. Me paré en el centro de la habitación y miré directamente a la esquina junto al baño. Sé que estás ahí, dije en voz baja. Sé que me escuchas. El frío llegó inmediatamente, intenso. Mi aliento se convirtió en vapor. No sé quién fuiste o qué hiciste. No sé por qué sigues aquí, pero tienes que parar. Esta gente no te hizo nada. No merecen morir solo porque están en esta habitación. Silencio. Pero un silencio pesado, cargado. Por favor, continué. Si alguna vez fuiste humano, si alguna vez tuviste compasión, déjalos en paz. Entonces lo vi. No apareció de golpe. Fue gradual. Como si la oscuridad en esa esquina se condensara, se solidificara. Y allí estaba. Una figura alta, muy alta, vestida con lo que parecían ropas oscuras, harapientas, y donde debería estar su rostro, había solo un vacío, una negrura que parecía absorber la luz. No podía moverme. Cada músculo de mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La figura no se movió, solo estuvo allí, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada, penetrante, evaluándome. Y entonces escuché una voz, no con mis oídos, dentro de mi cabeza. No puedo irme. La voz era ronca, desesperada. Estoy atrapado. Hice un trato que no puedo romper. Si no tomo vida, entonces la vida me es tomada a mí. Una y otra vez. Muerte eterna. Agonía sin fin. Así que tomo a otros, para comprar tiempo, para retrasar el dolor. Eso está mal, susurré. Lo sé. Pero cuando el sufrimiento es tan grande, la moral se vuelve irrelevante. ¿Harías lo mismo en mi lugar? No lo haría. Todos lo dicen. Hasta que están en la posición. Hasta que sienten el dolor que yo siento. ¿Qué puedo hacer para que pares? Una risa amarga resonó en mi mente. Nada, a menos que quieras tomar mi lugar. Alguien tiene que cumplir el pacto. Si no soy yo, tiene que ser otro. No voy a condenarme para salvarte. Entonces no hay nada que hacer. Seguiré aquí. Seguiré tomando. Hasta que el hospital se caiga o hasta que alguien sea lo suficientemente tonto para liberarme tomando mi lugar. La figura empezó a desvanecerse. Vete, enfermera. Eres valiente por venir aquí.
pero no puedes ayudarme y no puedes detenerme. Y desapareció. Me quedé allí temblando durante varios minutos. Luego salí de la habitación y fui directo al baño del personal. Vomité, lloré y finalmente tomé mi teléfono y llamé a un amigo, el padre Miguel. Lo conocía de mi parroquia, le conté todo. Esa misma noche, antes del amanecer, vino al hospital. No entró a la habitación. En lugar de eso fue a la capilla del hospital y rezó. Me pidió que rezara con él. Rezamos durante 2 horas, pidiendo protección, pidiendo que el alma atrapada en esa habitación encontrara paz, pidiendo que el pacto se rompiera. No sé si funcionó. No tengo forma de saberlo con certeza. Pero desde esa noche, algo cambió. Los pacientes en la 312 ya no ven la figura. Algunos siguen sintiendo el frío, sí. Algunos siguen sintiéndose incómodos, pero ya no hay muertes inexplicables. Ya no hay terror en sus ojos. Llevo 6 meses sin entrar a esa habitación. Pedí transferencia a otro piso y me la concedieron. Ahora trabajo en pediatría. En el turno nocturno también, pero es diferente. Más ligero. Sin esa pesadez. Lupita me dijo hace unas semanas que la 312 está tranquila últimamente. Que sea lo que haya estado allí, se ha calmado. O tal vez se ha ido. Pero yo sé la verdad. No se ha ido. Solo está esperando. Ese tipo de oscuridad, ese tipo de pacto, no se rompe con oraciones. Se requiere sacrificio. Alguien tendría que ocupar su lugar para liberarlo completamente. Y nadie va a hacer eso. Así que sigue ahí, en esa esquina, esperando, tomando lo que puede cuando puede. Tal vez menos frecuentemente ahora. Tal vez con menos poder. Pero todavía está. Y por eso, aunque ya no trabajo en ese piso, sigo yendo a la capilla del hospital al inicio de cada turno. Rezo por los pacientes en la 312. Rezo por sus almas. Rezo por protección. Y rezo para que nunca, nunca tenga que volver a entrar a esa habitación. Porque sé que si lo hago, si regreso, esa cosa me reconocerá. Recordará que fui a enfrentarla. Y tal vez, la próxima vez, no sea tan misericordiosa. Algunos lugares guardan oscuridad. Y el Hospital General de Guadalajara, específicamente la habitación 312, guarda una de las oscuridades más profundas que he conocido. Es una oscuridad nacida de desesperación, de miedo a la muerte, de un pacto hecho en un momento de debilidad que se convirtió en una condena eterna. Y mientras siga existiendo esa habitación, mientras la gente siga siendo asignada allí, esa oscuridad seguirá cobrando su tributo. Uno por uno, lenta, pero inevitablemente. Y así concluye el testimonio de Carolina. Me dijo que sigue trabajando en el Hospital General, aunque en otro piso. La habitación 312 todavía existe y todavía recibe pacientes. Si alguno de ustedes trabaja en el sector salud y ha vivido algo similar en su lugar de trabajo, me encantaría que lo compartieran en los comentarios. A veces los lugares donde la vida y la muerte se encuentran con más frecuencia son también donde lo sobrenatural se manifiesta con más fuerza. Si te impactó esta historia tanto como a mí, considera suscribirte para más contenido como este. Que descanses bien esta noche. Esta historia me la compartió una oyente llamada Sofía, quien vive en Santiago de Chile. Lo que me contó sobre su vecino del departamento de al lado es algo tan cotidiano al principio que cualquiera podría vivirlo, y precisamente por eso es tan perturbador. Si alguna vez has escuchado cosas extrañas a través de las paredes de tu apartamento, ruidos que no tienen sentido, voces que no deberían estar ahí, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. A veces lo más aterrador es lo que sucede justo al otro lado de una pared tan delgada como papel. Ahora, esta es la historia de Sofía y los 6 meses que pasó viviendo al lado de algo que nunca debió existir. Me llamo Sofía, tengo 28 años, y hace 8 meses me mudé de mi departamento en Santiago. Perdí el depósito, perdí dinero en la mudanza apresurada, y ahora pago casi el doble de renta en un lugar más pequeño. Pero no me importa, porque no podía quedarme ni un día más en ese lugar. No podía seguir viviendo al lado de él. Encontré el departamento en marzo de 2023.
Era perfecto para mi presupuesto. Un ambiente en el barrio de Ñuñoa, segundo piso de un edificio antiguo pero bien mantenido. Tenía buena luz natural, estaba cerca del metro, y el edificio era tranquilo. Principalmente gente mayor y algunas parejas jóvenes, sin hijos. El departamento de al lado estaba vacío cuando me mudé. El portero, don Guillermo, me dijo que el inquilino anterior se había ido hacía como un mes. ¿Sabes por qué se fue?, pregunté, más por curiosidad que por preocupación. Don Guillermo se encogió de hombros. No dio razones. Solo dijo que necesitaba irse urgentemente. Pagó la penalización por romper el contrato y se fue en 2 días. No pensé mucho en ello. La gente se muda todo el tiempo por trabajo, problemas personales, lo que sea. El departamento de al lado permaneció vacío durante mis primeras 3 semanas. Era agradable, silencioso. Podía trabajar desde casa sin distracciones. Soy diseñadora gráfica freelance y dormir bien por las noches. Pero entonces, a finales de marzo, alguien se mudó al departamento contiguo. Lo supe porque escuché el ruido de muebles siendo arrastrados, voces de cargadores, lo típico de una mudanza. Era un sábado por la tarde. Decidí ser amable e ir a presentarme una vez que terminaran. Toqué la puerta alrededor de las 6 de la tarde. Nadie contestó. Toqué de nuevo. Nada. Podía escuchar un televisor o radio encendido adentro, así que sabía que había alguien. Tal vez estaban cansados de la mudanza y no querían atender. Lo entendí. Esa noche, alrededor de las 11, escuché música. No fuerte, pero lo suficientemente clara como para atravesar la pared que compartíamos. Era música antigua, de los años 50 o 60, canciones en español que sonaban como boleros. Bien, pensé, mi vecino tiene gustos musicales retro, no es problema. No estaba tan alto como para molestar, pero la música continuó. 11:30, medianoche, 12:30, 1 de la madrugada. A las 2 de la madrugada, finalmente golpeé la pared. Oye, es muy tarde, baja la música. La música se detuvo inmediatamente. Gracias, murmuré, y me volví a dormir. La noche siguiente, domingo, la música comenzó de nuevo. Misma hora, 11 de la noche, mismas canciones antiguas, y continuó hasta las 2 de la madrugada cuando volví a golpear la pared. Esto se convirtió en un patrón. Cada noche, 11 de la noche hasta las 2 de la madrugada, siempre la misma música, siempre se detenía cuando yo golpeaba la pared. Después de una semana de esto, decidí confrontar a mi vecino directamente. Toqué su puerta un martes por la tarde. Esta vez, alguien contestó. La puerta se abrió apenas una rendija. Pude ver parte de una cara, un hombre, tal vez de 40 y tantos años, con barba descuidada y ojos cansados. Sí, su voz era ronca, como si acabara de despertar. Hola, soy Sofía. Vivo en el departamento de al lado. Solo quería presentarme y también, bueno, la música por las noches es un poco fuerte. ¿Podrías bajarle el volumen después de las 11? Él me miró fijamente durante unos segundos sin parpadear. No pongo música, dijo finalmente. ¿Qué? Sí pones música. Todas las noches. Canciones antiguas, boleros. No pongo música. Nunca pongo música. Pero yo la escucho claramente a través de la pared. No soy yo, dijo, y cerró la puerta en mi cara. Me quedé ahí parada, confundida y molesta. ¿Por qué mentir sobre algo tan obvio? Esa noche, a las 11 en punto, la música comenzó de nuevo. Esta vez presté más atención. Definitivamente venía del departamento de al lado. Podía escucharla más fuerte cuando ponía mi oído contra la pared compartida. Pero había algo más. Entre las canciones podía escuchar voces, como si hubiera gente conversando. Una voz masculina y una femenina, hablando en tonos bajos, ocasionalmente riendo. ¿Mi vecino tenía visitas? ¿Por eso negó poner música? ¿Estaba avergonzado de tener fiestas nocturnas? A las 2 de la madrugada, golpeé la pared más fuerte de lo usual. La música se detuvo, pero las voces continuaron. Ahora sonaban diferentes. Ya no conversaban, sonaban como si estuvieran discutiendo. La voz femenina se elevaba, alterada. La masculina respondía en tonos duros, y entonces escuché algo que hizo que mi piel se erizara. Un grito.
Un grito femenino agudo, cortado abruptamente. Luego, silencio total. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo rápido. Acababa de escuchar lo que pensé que escuché. ¿Debería llamar a la policía? Esperé, con el oído pegado a la pared. Nada. Silencio completo. Tal vez estaban viendo una película. Tal vez fue algo en la televisión. Eso tenía sentido. Pero no pude volver a dormir esa noche. A la mañana siguiente, miércoles, salí temprano a trabajar en una cafetería. Necesitaba salir del departamento. Cuando volví por la tarde me crucé con don Guillermo en el lobby. Don Guillermo, ¿usted conoce al nuevo inquilino del departamento al lado del mío? ¿El del 2B? Sí, claro, el señor Muñoz. ¿Por qué? ¿Vive solo? Sí, hasta donde yo sé. ¿Hay algún problema? Es que escucho voces por las noches, como si tuviera visitas, y música fuerte. Don Guillermo frunció el ceño. Qué raro. Yo nunca lo veo con nadie. De hecho, casi nunca lo veo salir. Sale muy temprano en la mañana, como a las 6, y vuelve tarde por la noche. Es muy reservado. ¿Y antes de él? El inquilino anterior. ¿También era ruidoso? Don Guillermo dudó. Mira, no me gusta hablar de los inquilinos, pero el que vivía antes que el señor Muñoz también se quejaba de ruidos, pero de ruidos que venían del departamento cuando estaba vacío. Decía que escuchaba cosas a través de la pared. ¿Qué tipo de cosas? Música, voces, pasos. Pero cuando yo entraba a revisar el departamento vacío, nunca había nada. Pensé que estaba imaginando cosas, o que los sonidos venían de otro lado y él se confundía. Un escalofrío me recorrió. ¿Cuántos inquilinos han vivido en mi departamento en los últimos años? En tu departamento, el 2A, ha sido la quinta inquilina en 3 años. ¿Quinta? ¿Por qué se fueron los demás? Diferentes razones. Pero, ahora que lo mencionas, varios se quejaron de ruidos molestos, del departamento de al lado. ¿Y el 2B? ¿Cuántos inquilinos ha tenido? Don Guillermo se rascó la cabeza. El señor Muñoz es el tercero en 6 meses. Antes de él hubo una pareja joven que duró 2 meses. Y antes, un estudiante que se fue después de 3 semanas. Algo no estaba bien. Había un patrón aquí. Esa noche decidí grabar. Configuré mi teléfono para grabar audio toda la noche. Lo dejé en el buró junto a la pared compartida. A las 11 en punto la música comenzó puntualmente. La grabación la captó clara. Canciones antiguas en español, boleros, como había pensado, y las voces. La grabación las captó también. Una conversación entre un hombre y una mujer, pero no podía distinguir las palabras, solo el tono, amigable al principio, luego más tenso, luego argumentativo, y a las 2:17 de la madrugada, el grito, captado perfectamente en la grabación, un grito femenino de terror absoluto, seguido por un golpe sordo y luego silencio. A la mañana siguiente, tomé la grabación y fui directamente a la policía. El carabinero que me atendió escuchó la grabación con expresión seria. ¿Y dice que esto viene del departamento de su vecino? Sí, todas las noches. La misma secuencia. Música, conversación, discusión, grito. ¿Ha visto a su vecino con alguna mujer? No, el portero dice que vive solo. Pero claramente hay alguien más ahí, o trae visitas diferentes cada noche. El carabinero anotó la dirección. Vamos a hacer una visita de bienestar, solo para verificar que todo esté bien. Volví a mi departamento con una mezcla de alivio y ansiedad. Finalmente alguien iba a investigar. Esa tarde, 2 carabineros llegaron al edificio. Yo observaba desde la mirilla de mi puerta mientras tocaban al 2B. Mi vecino, el señor Muñoz, abrió la puerta. Los carabineros hablaron con él. No podía escuchar la conversación, pero vi que lo dejaban entrar al departamento. Estuvieron adentro unos 15 minutos. Cuando salieron pasaron por mi puerta. Toqué y salí a hablar con ellos. ¿Y? ¿Encontraron algo? Uno de los carabineros negó con la cabeza. El señor Muñoz vive solo. No hay nadie más en el departamento. No hay señales de violencia o problemas. Dice que no pone música por las noches porque se acuesta temprano por su trabajo. Pero yo tengo la grabación. La escuchamos, pero el departamento está vacío excepto por él, y él niega ser la fuente del ruido. Entonces, ¿de dónde viene?
El otro carabinero se encogió de hombros. Podría ser de otro departamento. El sonido viaja de formas raras en edificios antiguos. Podría parecer que viene de al lado cuando en realidad viene de arriba, abajo o al otro extremo del edificio. Pero está tan claro, viene de justo al otro lado de esa pared. Señorita, investigamos y no encontramos evidencia de ningún crimen o disturbio. Si el ruido continúa, puede hacer una queja formal con la administración del edificio. Pero no hay nada más que podamos hacer. Se fueron. Yo me quedé frustrada y confundida. Esa noche, puse mi oído directamente contra la pared a las 11 en punto. La música comenzó. Pero esta vez hice algo diferente. Salí de mi departamento y fui al pasillo. Puse mi oído contra la puerta del 2B. No se escuchaba nada. Ninguna música. Ninguna voz. Silencio completo. Pero cuando volví a mi departamento y puse el oído contra la pared compartida, ahí estaba. Clara como el agua, la música, las voces. ¿Cómo era posible? Decidí hacer un experimento. Configuré mi teléfono para grabar en mi departamento y le pedí prestado el teléfono a una amiga para grabar simultáneamente en el pasillo, afuera del 2B. A las 11 de la noche, ambos teléfonos estaban grabando. A la mañana siguiente, revisé ambas grabaciones. La grabación de mi departamento captó todo. Música, voces, el grito a las 2:17 de la mañana. La grabación del pasillo no captó nada. Solo silencio. Ocasionales sonidos de tuberías. Nada más. Los sonidos solo existían dentro de mi departamento. Solo podían ser escuchados desde mi lado de la pared. Eso no tenía ningún sentido físico. Comencé a investigar la historia del edificio. Fue construido en 1962. Ha tenido varios dueños a lo largo de las décadas. La mayoría de los registros eran difíciles de conseguir, pero encontré algo en los archivos de periódicos de la Biblioteca Nacional. En 1968 hubo un asesinato en ese edificio. Una mujer joven de 24 años, llamada Alicia Ramírez, fue asesinada por su novio en uno de los departamentos. Él la había estrangulado durante una discusión. La mató alrededor de las 2 de la madrugada. Los vecinos escucharon gritos, pero pensaron que era solo una pelea de pareja y no intervinieron. El novio fue arrestado, condenado, murió en prisión años después. El artículo no especificaba qué departamento exactamente. Solo decía segundo piso, unidad B, 2B. El departamento del señor Muñoz. Sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. ¿Era posible? Estaba escuchando un eco del pasado, una grabación residual de aquella noche horrible de 1968. Pero eso no explicaba por qué solo yo lo escuchaba. ¿Por qué solo desde mi departamento? ¿Por qué el señor Muñoz, que vivía exactamente donde sucedió, no escuchaba nada? Esa noche decidí hacer algo estúpido. A las 2:15 de la mañana, cuando sabía que la escena estaba por llegar a su clímax, salí de mi departamento y toqué fuerte la puerta del 2B. Escuché pasos apresurados dentro. La puerta se abrió. El señor Muñoz estaba en pijama, con los ojos adormilados y confundidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué toca a esta hora? ¿No lo escucha?, dije casi gritando. La música, las voces, están discutiendo ahora mismo. Él me miró como si estuviera loca. No hay música, no hay voces, solo usted, gritando en mi puerta a las 2 de la mañana. Déjeme entrar, déjeme pasar y se lo muestro. Definitivamente no. Váyase o llamo a la policía. Y cerró la puerta. Puse mi oído contra su puerta. Silencio total. Volví a mi departamento. Puse el oído contra la pared. Las voces estaban ahí, gritando ahora, discutiendo violentamente, y entonces el grito, el golpe, el silencio, pero solo yo podía escucharlo. Los siguientes días fueron un infierno. No podía dormir. La falta de sueño me estaba afectando. Cometía errores en mi trabajo. Me veía demacrada. Y entonces, una noche, algo cambió. Era viernes, las 11 de la noche. La música comenzó como siempre, pero esta vez, después de unos minutos, escuché algo nuevo. La voz femenina, muy clara, diciendo mi nombre. Sofía. Me congelé. Sofía.
¿Puedes escucharme? Esto nunca había pasado antes. Siempre era solo la misma conversación, la misma discusión, la misma secuencia. Nunca me había hablado directamente. Alicia, susurré. Eres Alicia Ramírez. Finalmente sabes mi nombre. He estado tratando de llegar a ti. Eres la primera que realmente escucha. ¿Qué quieres? Necesito que sepas la verdad. Sobre lo que pasó. Sobre lo que sigue pasando. ¿Qué verdad? Él no se fue. Después de matarme. Después de ir a prisión. Después de morir. No se fue. Todavía está aquí. En este departamento. Y cada vez que alguien nuevo se muda al lado, lo escucho. Escucho cómo planea, cómo espera, cómo prepara. ¿Prepara qué? Hacerlo de nuevo. Nunca se arrepintió. Solo lamentó que lo atraparan. Y ahora que está muerto, que no puede ser capturado, quiere hacerlo de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. El señor Muñoz es solo el recipiente más reciente. Él no lo sabe todavía. Pero cada noche mientras duerme, él entra. Se instala. Poco a poco. Y un día, el señor Muñoz despertará y no será más el señor Muñoz. Será él, Roberto, mi asesino, y buscará a alguien nuevo. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque eres la siguiente. Te he visto. Cómo te mira cuando sales. Cómo encuentra excusas para estar en el pasillo cuando tú estás. Ya te eligió. Solo está esperando el momento correcto. Mi sangre se heló. Recordé las pocas veces que me había cruzado con el señor Muñoz en el pasillo, cómo sus ojos me seguían un segundo más de lo normal, cómo a veces lo sentía mirando por su mirilla cuando yo salía. Tienes que irte, ahora, esta noche, no esperes. Una vez que esté completamente instalado, será demasiado tarde, y nadie te creerá, como nadie me creyó cuando pedí ayuda antes de que me matara. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo liberarte? No puedes. Yo estoy atrapada aquí, condenada a revivir mi muerte cada noche. Pero tú puedes salvarte. Vete. Vete ahora. La voz se desvaneció. La música continuó unos minutos más y luego se detuvo. No esperé hasta la mañana. Empaqué una maleta con lo esencial esa misma noche. A las 4 de la madrugada salí del departamento silenciosamente. Mientras cerraba mi puerta con llave, escuché algo que confirmó cada palabra de Alicia. La puerta del 2B se abrió lentamente. El señor Muñoz, o lo que fuera que ahora habitaba en él, estaba parado en su umbral. Pero no era el mismo hombre. Algo en su postura, en sus ojos, era diferente. ¿A dónde vas, Sofía? Su voz era diferente también, más profunda, más fría. No respondí. Solo corrí hacia las escaleras. Me quedé en un hotel esa noche. A la mañana siguiente, llamé al dueño del departamento y le dije que me iba inmediatamente, que podía quedarse con el depósito y el mes pagado. No me importaba. Solo necesitaba salir del contrato. Recogí mis cosas con la ayuda de 2 amigos durante el día, cuando sabía que el señor Muñoz estaba en el trabajo. Don Guillermo me ayudó, confundido pero comprensivo. No volví nunca más. 2 meses después me enteré por don Guillermo, a quien le había dado mi número, que el señor Muñoz había sido arrestado. Una mujer joven del edificio lo había denunciado por acecho. Habían encontrado fotos de ella en su departamento, fotos tomadas sin su conocimiento. La investigación reveló que tenía antecedentes, acusaciones previas de acoso, nada que hubiera llegado a condena, pero un patrón claro. La mujer tuvo suerte, lo denunció a tiempo. Don Guillermo también me dijo que mi antiguo departamento, el 2A, seguía vacío. Nadie había durado más de 2 semanas desde que me fui. Todos se quejaban de lo mismo, ruidos, voces, música por las noches. Y todos eventualmente eran acechados por el inquilino del 2B, porque Roberto sigue ahí, buscando, esperando, usando a cualquier alma lo suficientemente desafortunada como para mudarse al 2B como su vehículo. Y Alicia sigue atrapada, condenada a revivir su asesinato cada noche, tratando desesperadamente de advertir a las nuevas inquilinas antes de que sea demasiado tarde. A veces funciona. A veces, como conmigo, escuchan a tiempo. Otras veces, prefiero no pensar en las otras veces. Eso fue todo lo que Sofía quiso compartir.
Me dijo que ahora vive en un edificio nuevo, más moderno, donde verifica cuidadosamente a todos sus vecinos antes de firmar cualquier contrato. Si alguna vez has vivido en un lugar donde sentiste que algo estaba tratando de advertirte, donde los sonidos que escuchabas eran mensajes desesperados, déjalo en los comentarios. A veces las víctimas del pasado intentan proteger a las del futuro, y a veces, escuchar esas advertencias puede salvarte la vida. Cuídate mucho, verifica siempre a tus vecinos y nos vemos en la siguiente historia. Tengo aquí la historia de un pescador de la costa de Venezuela que me contactó después de ver el canal. Me pidió que usara un nombre falso, así que lo llamaremos Joaquín. Lo que descubrió en una isla que no aparece en ningún mapa lo cambió completamente. Si alguna vez has navegado de noche y has visto cosas que no estaban ahí al amanecer, o si conoces lugares que parecen existir solo bajo ciertas condiciones, me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Hay sitios en este mundo que no obedecen las reglas normales de la geografía. Esta es la historia de Joaquín. Nací en una familia de pescadores. Mi abuelo era pescador, mi padre era pescador, y yo aprendí a navegar antes de aprender a leer correctamente. Para cuando cumplí 18 años, conocía cada centímetro de la costa donde vivíamos, cada corriente, cada banco de arena, cada arrecife escondido bajo el agua turquesa del Caribe. El mar era mi segundo hogar, y la lancha de mi padre, la María Teresa, era tan familiar para mí como mi propia habitación. Pero había reglas. Reglas que mi abuelo me enseñó cuando era apenas un niño, sentado en la proa de la lancha mientras él reparaba redes con sus manos callosas y bronceadas por décadas de sol y sal. Nunca pesques en luna nueva, me decía, sus ojos arrugados fijos en el horizonte donde el mar se encontraba con el cielo. Y si ves luces en el agua que no son de otras embarcaciones, aléjate. No investigues, no te acerques, simplemente regresa a puerto. ¿Por qué, abuelo?, le preguntaba, con esa curiosidad infinita de los niños que aún no han aprendido que algunas preguntas es mejor no hacerlas. Él guardaba silencio por largo rato, sus dedos trabajando automáticamente en los nudos de la red antes de responder. Porque hay cosas en el mar que no están vivas ni muertas, cosas que esperan. Y las noches de luna nueva, cuando la oscuridad es más profunda, esas cosas pueden cruzar, pueden manifestarse. Y si te encuentran, nunca terminaba esas frases, nunca necesitaba hacerlo. El miedo en su voz decía suficiente. Seguí esas reglas religiosamente durante años, hasta la noche en que las rompí. Fue en marzo del año pasado. Yo tenía 32 años. Llevaba casi 15 pescando profesionalmente, y la temporada había sido difícil. Los peces escaseaban, las facturas se acumulaban, y mi esposa acababa de descubrir que estaba embarazada de nuestro primer hijo. Necesitaba dinero, desesperadamente. Cuando mi primo Alejandro me llamó esa tarde de sábado con una propuesta, debí haber dicho que no inmediatamente. Hay un banco de pargos a unas 20 millas al noreste, me dijo, su voz crepitando a través de la radio de mi lancha. Enorme, como no he visto en años, pero solo están ahí de noche. Durante el día desaparecen. ¿Y? Pregunté, aunque ya sabía a dónde iba esto. Es luna nueva esta noche, el agua estará oscura, nadie más se atreverá a salir. Podemos llenar las lanchas y vender todo antes del amanecer. Nadie necesita saber que pescamos en luna nueva. La voz de mi abuelo resonó en mi mente. Nunca pesques en luna nueva. Pero pensé en mi esposa, en el bebé que venía en camino, en las facturas sin pagar, en la lancha que necesitaba reparaciones que no podía costear. Dame las coordenadas, dije finalmente. Alejandro y yo salimos del puerto justo después del anochecer. El cielo estaba completamente despejado, lleno de estrellas que brillaban con esa intensidad que solo ves cuando estás lejos de cualquier luz artificial. Pero sin la luna, esas estrellas no iluminaban casi nada. El mar era una extensión infinita de negro sobre negro, solo distinguible del cielo por la forma en que se movía, por el sonido constante de las olas contra el casco de nuestras lanchas. El aire nocturno era cálido, pero llevaba ese frescor particular que trae la brisa marina. Olía a sal,
a algas y a algo más que no podía identificar pero que siempre asociaba con mar profundo. Mis manos en el timón podían sentir cada vibración del motor, cada pequeña corrección que la lancha hacía contra las olas. Navegamos en silencio, nuestras dos lanchas moviéndose en paralelo, separadas por unos 30 metros. Yo conocía estas aguas, o al menos pensaba que las conocía, pero de noche, sin luna, todo se veía diferente. Los puntos de referencia familiares no estaban, solo había oscuridad y el sonido del motor y el agua. Después de 40 minutos, Alejandro señaló su GPS y gritó sobre el ruido del motor: «Aquí, las coordenadas son aquí». Apagamos los motores. El silencio que siguió era casi ensordecedor después del rugido constante de los motores. Solo quedaba el sonido del agua lamiendo contra los cascos, el crujir del plástico y la madera de nuestras lanchas, y ocasionalmente, el grito lejano de alguna ave marina nocturna. Preparamos las redes. Alejandro tenía razón sobre los peces. Podíamos verlos con nuestras linternas especiales de pesca, bancos densos de pargos nadando justo bajo la superficie, más de los que había visto en años. Lanzamos las redes con la eficiencia de años de práctica, el nylon silbando al desenrollarse, golpeando el agua con ese sonido satisfactorio que significa una buena tirada. Estuvimos pescando durante 2 horas. Las lanchas se llenaban. Teníamos fácilmente el equivalente a 2 semanas de pesca en una sola noche. Yo estaba calculando mentalmente cuánto dinero representaba esto cuando Alejandro me llamó. ¿Ves eso? Su voz sonaba extraña, tensa. Miré hacia donde señalaba. Al principio no vi nada, solo la oscuridad usual del mar abierto. Pero luego lo noté. Una luz, muy tenue, verdosa, pulsando suavemente bajo el agua a unos 100 metros de distancia. Bioluminiscencia, dije, aunque no sonaba muy convencido. Plancton. El plancton no pulsa así y no se queda en un solo lugar. Tenía razón. La luz permanecía fija, pulsando con un ritmo constante, casi como si fuera respirando. Debía haber recordado las palabras de mi abuelo. Si ves luces en el agua que no son de otras embarcaciones, aléjate. Pero la curiosidad era más fuerte que la precaución. Voy a acercarme un poco, a ver qué es. Joaquín, no... comenzó Alejandro, pero yo ya había encendido el motor. Me acerqué lentamente, manteniendo el motor a velocidad mínima. La luz se hacía más brillante a medida que me aproximaba, pero seguía bajo el agua, a tal vez 3 o 4 metros de profundidad. Y ahora podía ver que no era solo una luz. Era algo con forma, algo estructurado. Cuando estuve directamente sobre ella, apagué el motor y me asomé por el borde de la lancha, apuntando mi linterna hacia el agua. Lo que vi me hizo retroceder tan bruscamente que casi caigo. No era plancton. No era ningún fenómeno natural que pudiera reconocer. Era una estructura, hecha de algo que parecía piedra pero que brillaba con esa luz verdosa antinatural. Tenía columnas, arcos, escaleras que descendían más profundo de lo que mi linterna podía alcanzar. Era como estar mirando las ruinas de un edificio antiguo, pero uno que no debería existir allí, en medio del océano, a 20 millas de la costa. «Alejandro», grité, «ven a ver esto». Escuché su motor acercarse. Su lancha se detuvo junto a la mía. Se asomó, apuntó su propia linterna hacia el agua y se quedó en silencio por largo rato. «Eso no estaba aquí antes», dijo finalmente. «Pesco en estas aguas desde hace 10 años. Eso definitivamente no estaba aquí antes». «Tal vez es un naufragio que nunca reportaron», sugerí, buscando una explicación racional, aunque mi instinto me decía que no había nada racional en esto. «Los naufragios no brillan. Y mira la estructura. Eso no es un barco. Es como un templo o algo así». Tenía razón. Ahora que mis ojos se habían ajustado mejor a la luz verdosa, podía ver más detalles. Había símbolos tallados en las columnas. Símbolos que no reconocía pero que hacían que algo en mi mente se sintiera inquieto, como si estuviera viendo algo que no debería ser visto. Y entonces vi algo más. Algo que me hizo contener la respiración. Había algo moviéndose entre las ruinas. Algo que se deslizaba entre las columnas con movimientos fluidos y antinaturales. No podía ver claramente qué era. Solo sombras dentro de las sombras. Formas que no se quedaban quietas el tiempo suficiente para ser identificadas.
Vámonos, dije de repente. Ahora, ya. No necesité decírselo 2 veces a Alejandro. Ambos encendimos nuestros motores al mismo tiempo, pero cuando intenté mover mi lancha, el motor rugió, pero la embarcación no se movió. Era como si algo la estuviera sosteniendo. Miré hacia el agua. La luz verdosa era más brillante ahora, mucho más brillante, iluminando el agua alrededor de nuestras lanchas, y pude ver que había algo enredado en mi hélice. No algas ni redes, eran cadenas de metal oxidado que subían desde las ruinas, enroscándose alrededor de la hélice, manteniéndome en su lugar. No puedo moverme, grité a Alejandro. Hay algo en mi hélice. Alejandro intentó acercarse para ayudarme, pero su lancha también estaba atrapada. Las mismas cadenas habían emergido del agua y se habían enroscado alrededor de su motor. Y entonces, el agua comenzó a burbujear. No eran burbujas normales, eran grandes, violentas, como si algo enorme estuviera emergiendo desde las profundidades. La luz verdosa se intensificó hasta ser casi cegadora. Tuve que cerrar los ojos, y cuando los abrí de nuevo, lo que vi me robó el aliento. La estructura ya no estaba bajo el agua, estaba emergiendo, lentamente, con un sonido grave y resonante que sentí en mis huesos más que lo escuché. Las ruinas se elevaban del mar, agua cascadeando por las columnas de piedra, algas colgando como cortinas, y esa luz verdosa emanando de cada grieta y fisura. En menos de 1 minuto, teníamos ante nosotros lo que solo podía describir como una isla, pero no una isla natural. Era completamente artificial, construida por manos que claramente no eran humanas. Las proporciones estaban mal, los ángulos eran incorrectos de maneras que hacían doler los ojos si los mirabas demasiado tiempo. Y en el centro de esa isla imposible había una estructura masiva, un templo o palacio, con una entrada oscura que parecía tragar la luz en lugar de reflejarla. «Esto no es posible», murmuraba Alejandro una y otra vez. «Esto no es posible», pero estaba sucediendo. Y lo peor era que las cadenas que nos habían atrapado ahora comenzaban a tirar. Lentamente, pero con fuerza constante, nuestras lanchas eran arrastradas hacia la isla, hacia esa entrada oscura. Intenté liberar mi hélice. Me sumergí en el agua fría con un cuchillo, cortando y serruchando las cadenas oxidadas. Pero por cada eslabón que rompía, 2 más surgían del agua para reemplazarlo. Era inútil. «¡Rema!», grité a Alejandro. «¡Usa los remos!». Sacamos los remos de emergencia y comenzamos a remar desesperadamente en la dirección opuesta. Nuestros músculos ardían con el esfuerzo. El sudor corría por nuestras caras a pesar del aire fresco de la noche, pero las cadenas eran más fuertes. Nos acercábamos inexorablemente a la isla. Cuando nuestras lanchas tocaron la orilla de piedra de la isla, las cadenas finalmente se soltaron, pero para entonces ya estábamos rodeados. La isla se había elevado creando una especie de barrera circular de piedra alrededor de nosotros. No podíamos ver el mar abierto más allá de esos muros. Estábamos atrapados en lo que parecía ser un lago circular de agua negra con la isla en el centro. «Tenemos que explorar», dije, mi voz sonando más calmada de lo que me sentía. «Tiene que haber una salida, otra forma de salir de aquí». Alejandro asintió, su rostro pálido incluso bajo la luz verdosa. Amarramos nuestras lanchas lo mejor que pudimos y subimos a la isla. La piedra bajo nuestros pies estaba cubierta de una capa de musgo resbaladizo que hacía difícil caminar. Cada paso tenía que ser cuidadoso para no caer. El aire aquí olía diferente, no solo a mar y sal, sino a algo más viejo, a tierra húmeda y descomposición, y debajo de eso, un olor almizclado que me recordaba a los lugares cerrados y sin ventilación por siglos. Los símbolos tallados en las piedras eran más claros ahora que estábamos tan cerca. No eran de ningún idioma o cultura que reconociera. Algunos parecían representar criaturas, pero criaturas que mezclaban partes de peces, pulpos y cosas que no tenían equivalente en la naturaleza. Otros eran más abstractos, patrones geométricos que parecían moverse y cambiar cuando no los mirabas directamente. Caminamos hacia el templo central, nuestras linternas creando conos de luz blanca que se veían débiles y patéticos contra el resplandor verdoso que emanaba de todo. El silencio era absoluto. No había sonido de olas, no había viento,
No había nada excepto nuestros pasos y respiración. La entrada del templo era una boca oscura de unos 10 metros de alto. Había escalones que descendían hacia la oscuridad. Escalones desgastados por incontables pies a lo largo de incontables años. «No voy a entrar ahí», dijo Alejandro rotundamente. «De ninguna manera». Yo tampoco quería. Pero entonces escuchamos algo. Voces. Venían del interior del templo. Voces humanas, hablando en español, pidiendo ayuda. «Hay alguien allí», dije, y sin pensar comencé a bajar las escaleras. «Joaquín, espera». Alejandro me agarró del brazo. Podría ser una trampa, podrían ser, no sé, grabaciones o algo para atraernos. Pero las voces sonaban tan reales, tan desesperadas. Gente atrapada, asustada, perdida. ¿Cómo podía ignorarlas? Bajé los escalones lentamente, Alejandro siguiéndome a regañadientes. La temperatura bajaba con cada paso. El aire se volvía más húmedo, más denso. Las paredes del templo estaban cubiertas de más de esos símbolos extraños. Y ahora también había murales. Escenas que mostraban. Me detuve, apuntando mi linterna a uno de los murales más grandes. Mostraba una isla. Esta isla probablemente. Pero no estaba sola en el mar. Había personas alrededor. Muchas personas. Y estaban ofreciendo cosas. Cestas de comida, animales, y en la parte final del mural, personas. Estaban ofreciendo personas. Esto era un lugar de sacrificios, susurró Alejandro, su voz temblorosa. Sacrificios a algo. ¿A qué?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Él apuntó su linterna más adelante en el mural, donde había una figura central. Era masiva, muchas veces más grande que las figuras humanas. Tenía forma vagamente humanoide, pero con extremidades demasiado largas, demasiados dedos, una cabeza que parecía ser más tentáculos que rostro. Y sus ojos brillaban en el mural con lo que parecía ser la misma luz verdosa que iluminaba toda la isla. Las voces llamando por ayuda se habían intensificado. Venían desde más profundo en el templo, pero ahora podía escuchar algo más mezclado con ellas, algo que sonaba como risas, risas burlonas. «Es una trampa», dije retrocediendo. «Tienes razón, es una trampa. Tenemos que salir de aquí». Pero cuando nos giramos para subir de nuevo las escaleras, descubrimos que el camino estaba bloqueado. Donde antes había estado el espacio abierto hacia la entrada, ahora había una pared sólida de piedra, como si nunca hubiera existido una salida. Estábamos atrapados. Alejandro golpeó la pared con sus puños, gritando, maldiciendo. Pero la piedra era sólida, ni siquiera vibraba bajo sus golpes. No teníamos otra opción. Teníamos que seguir adelante, hacia las profundidades del templo, hacia lo que fuera que estaba esperando allí. Descendimos durante lo que pareció horas. Las escaleras formaban una espiral que bajaba y bajaba, siempre iluminada por esa luz verdosa que parecía emanar de las piedras mismas. Los murales se volvían más perturbadores a medida que descendíamos. Mostraban sacrificios, rituales, y siempre esa figura masiva recibiendo las ofrendas. Finalmente, las escaleras terminaron en una cámara enorme. El techo era tan alto que nuestra luz no lo alcanzaba. Las paredes estaban cubiertas de nichos, como estantes, y en cada nicho había huesos, esqueletos humanos, cientos de ellos, miles tal vez, todos organizados cuidadosamente, dispuestos en poses que parecían de adoración, y en el centro de la cámara había un altar, de piedra negra cubierto de manchas oscuras que solo podían ser sangre antigua, y sobre el altar, dormida o tal vez muerta, había una forma. Era masiva, exactamente como en los murales, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles, con una cabeza que era una masa de tentáculos que se movían ligeramente, como si respiraran. Su piel brillaba con esa luz verdosa, pulsando con cada respiración lenta. «Está dormida», susurré. «Lo que sea, está dormida». «O esperando», respondió Alejandro, su voz apenas audible. Y entonces, como si nuestras palabras la hubieran activado, la criatura abrió sus ojos. Eran innumerables, docenas de ojos abriendo a lo largo de su cuerpo masivo, todos diferentes tamaños, todos brillando con esa luz verdosa antinatural,
todos enfocándose en nosotros. Una voz resonó en mi mente. No entró por mis oídos, simplemente apareció en mi cabeza, hablando en un idioma que no conocía pero que de alguna manera podía entender. Ofrendas, dijo la voz. Han traído ofrendas a través del velo, ofrendas de carne, aceptable. Nos congelamos, no podíamos movernos. Algún poder emanaba de esa criatura, inmovilizándonos en el lugar, obligándonos a quedarnos quietos mientras nos examinaba. No somos ofrendas, logré decir, forzando las palabras a través de labios que apenas obedecían. Somos pescadores. Nos atrapaste. Esto es un error. La risa que resonó en mi mente era como vidrio rompiéndose, como metal arrastrándose contra piedra, como el sonido que harían 1000 personas gritando al mismo tiempo pero muy lejos. No hay errores, dijo la voz. La isla llama. Solo aquellos marcados para sacrificio pueden escuchar el llamado. Sus ancestros prometieron ofrendas cada generación. El pacto permanece. Ustedes son las ofrendas de esta generación. No. Negué con la cabeza violentamente. No sé de qué hablas. No hicimos ningún pacto. No ustedes. Los que vinieron antes. Hace siglos. Prometieron a sus descendientes a cambio de mares abundantes. Generación tras generación de pescadores prósperos, a cambio de 2 de cada línea de sangre cuando la luna muere completamente. Entendí entonces. Mi abuelo. Las reglas. Nunca pesques en luna nueva. No era solo superstición, era protección, una forma de evitar el llamado. Pero yo había roto esa regla, y Alejandro también. Ambos éramos descendientes de las familias originales de pescadores del pueblo. Familias que habían prosperado durante siglos cuando otros luchaban. Ahora sabíamos por qué. Hay una forma, dijo otra voz. Esta no venía de la criatura. Venía desde los lados de la cámara. Me giré y vi figuras emergiendo de las sombras. Personas. O lo que alguna vez fueron personas. Ahora eran pálidas, translúcidas, moviéndose con la misma cualidad antinatural que todo en esta isla. Pueden tomar nuestro lugar, dijo una de las figuras. Era un hombre viejo, vestido con ropa que no se había usado en décadas. Nosotros fuimos las ofrendas de generaciones pasadas, pero si ustedes eligen quedarse voluntariamente, pueden liberarnos. Podemos finalmente descansar, y ustedes nos reemplazarán hasta que vengan las próximas ofrendas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Alejandro, su voz quebrada. La próxima luna nueva donde 2 descendientes rompan la regla. Podría ser meses, podría ser décadas, podría ser siglos. Miré a Alejandro. Él me miró a mí. En sus ojos vi el mismo terror que sabía que estaba en los míos. Pensé en mi esposa, en mi hijo por nacer. Nunca los volvería a ver. Crecería sin conocer a su padre. Mi esposa viviría preguntándose qué me pasó, por qué nunca regresé. No, dije, tiene que haber otra forma. No la hay, dijeron las figuras fantasmales al unísono. El pacto debe cumplirse, ya sea que mueran aquí, ahora, consumidos, o que sirvan y vivan en este espacio entre mundos hasta que sean liberados. La criatura en el altar se movió, sus tentáculos se extendieron hacia nosotros. Podía sentir su hambre, su impaciencia. Elijan, demandó su voz en nuestras mentes. ¿O los elijo yo? Alejandro cayó de rodillas. Estaba llorando. Lo siento, murmuraba. Lo siento mucho. Yo no podía llorar. Estaba demasiado aturdido, demasiado abrumado. Pero entonces recordé algo que mi abuelo había dicho una vez cuando yo era muy joven y le pregunté si los viejos cuentos eran verdad. Todo pacto puede romperse, había dicho. Pero el precio de romperlo es siempre más alto que el precio de mantenerlo. ¿Qué precio podría ser más alto que perder mi vida? Que perder mi libertad por décadas o siglos. Y entonces lo supe. Rompe el pacto, le dije a la criatura. Libéranos a nosotros y a ellos. Señalé a las figuras fantasmales. Y a cambio, te daré algo más valioso. La criatura se detuvo. Sus ojos innumerables me observaban con lo que podría haber sido curiosidad. ¿Qué podría ser más valioso que las ofrendas prometidas? Tu libertad, dije. Tú también estás atrapado aquí. Esta isla es tu prisión tanto como sería la nuestra.
Te han adorado, te han alimentado, pero nunca te han liberado. Yo puedo darte eso. Era una apuesta. No sabía si era verdad, pero la forma en que los ojos de la criatura se enfocaron en mí, la forma en que el aire en la cámara pareció vibrar, me dijo que había dado en el blanco. ¿Cómo?, preguntó la voz en mi mente, y por primera vez escuché algo en ella que no era hambre o poder. Era esperanza. El pacto te ata tanto como a nosotros. Si se rompe completamente, si ambas partes acuerdan terminarlo, el acuerdo se disuelve, y con él, las cadenas que te mantienen aquí. No sabía si estaba diciendo verdades o inventando, pero parecía correcto, parecía posible. La criatura consideró esto por largo rato. Luego habló, y su voz resonó no solo en mi mente sino en toda la cámara, haciendo vibrar la piedra misma. Acepto. El pacto se rompe, ambas partes liberadas, todas las ofrendas pasadas, todas las deudas perdonadas. La luz verdosa se intensificó hasta ser cegadora. Sentí algo rompiéndose, no físicamente sino en algún nivel más profundo. Como si hilos invisibles que habían existido durante siglos de repente se cortaran. Las figuras fantasmales gritaron, pero no de dolor, de alegría, y comenzaron a desvanecerse, no en oscuridad sino en luz, finalmente liberadas para ir a donde fuera que van los muertos cuando descansan. La criatura también comenzó a desvanecerse, pero antes de hacerlo completamente, su voz resonó una última vez en mi mente. Gracias. Y entonces todo fue oscuridad. Desperté en mi lancha, balanceándose en el mar abierto bajo un cielo que comenzaba a clarear con el amanecer. Alejandro estaba en su lancha junto a mí, también despertando. Nuestras redes estaban llenas de peces, exactamente como las habíamos dejado. Pero cuando revisamos nuestros GPS, mostraban que habíamos derivado casi 50 millas mar adentro durante la noche. Y nuestros relojes marcaban que habían pasado 12 horas, no las 2 o 3 que sentimos. Regresamos a puerto en silencio. Vendimos nuestra pesca. Nunca hablamos de lo que pasó esa noche, pero 2 semanas después llegaron noticias. Familias de pescadores a lo largo de toda la costa reportaban lo mismo. Personas mayores, tíos, abuelos, contando finalmente una historia que habían guardado en secreto por años. Hablando de un pacto antiguo, de un precio que se pagaba cada generación, y diciendo que ya no sentían el peso de ese pacto, que algo había cambiado, que estaban finalmente libres. Esa es la historia que Joaquín me compartió. Me dice que desde aquella noche nunca volvió a pescar en luna nueva, no por miedo sino por respeto. Si alguna vez has estado involucrado en pactos familiares que no hiciste tú pero que de alguna manera te afectan, déjame saber en los comentarios. A veces las decisiones de nuestros ancestros nos persiguen de formas que nunca imaginamos. Cuídate en el mar y recuerda que no todo lo que brilla bajo el agua es vida marina. Nos escuchamos pronto. Esta historia me llegó de una seguidora en Chile llamada Sofía, lo que experimentó hace 4 años con una muñeca antigua que compró en un mercado de pulgas la llevó a buscar ayuda de personas que entienden de objetos malditos. Si tú has comprado algo en un mercado de segunda mano que después te hizo arrepentirte, algo que trajo consecuencias inesperadas a tu vida, déjalo en los comentarios. Me fascina conocer estas experiencias. Lo que le pasó a Sofía demuestra que algunos objetos pueden cargar más que solo historia. Pueden cargar algo mucho más oscuro y peligroso. Mi nombre es Sofía, tengo 42 años y vivo en Valparaíso, Chile. Lo que voy a contar sucedió hace 4 años, pero las cicatrices emocionales siguen conmigo hasta el día de hoy. Es una historia sobre una muñeca. Suena tonto cuando lo digo así, como si fuera un cuento infantil. Pero no hay nada infantil en lo que esa cosa hizo a mi familia. Soy coleccionista de antigüedades. Es un hobby que heredé de mi abuela. Me encanta recorrer mercados de pulgas, ferias de antigüedades, tiendas de segunda mano. Busco objetos con historia, con carácter, muebles viejos, libros antiguos, vajillas de porcelana,
fotografías amarillentas. Cada objeto tiene una historia y me gusta imaginarlas. Mi casa es como un museo pequeño. Cada habitación está llena de tesoros que he ido recolectando a lo largo de los años. Mi esposo Rodrigo lo tolera, aunque a veces se queja de que no hay espacio para cosas nuevas. Mis dos hijas, Isidora de 14 años y Valentina de 11, crecieron rodeadas de antigüedades. Para ellas era normal vivir con muebles de principios de siglo y cuadros de épocas pasadas. Todo cambió un sábado de abril de 2019. Había ido a un mercado de pulgas en el puerto. Era uno de esos mercados grandes donde cientos de vendedores ponen sus puestos con todo tipo de cosas. Tesoros y basura mezclados sin orden ni concierto. Estaba revisando un puesto de muebles viejos cuando la vi. Era una muñeca de porcelana, del tipo que se fabricaba a finales del siglo XIX. Medía aproximadamente 60 centímetros de altura. Tenía el cabello rubio hecho de mohair real, rizado y cuidadosamente peinado. Su vestido era de encaje blanco, amarillento por los años pero aún elegante. Zapatos de cuero negro con hebillas pequeñas. Pero era su cara lo que llamaba la atención. La porcelana era de una calidad excepcional, pintada a mano con detalles increíbles. Tenía ojos de vidrio azul claro que brillaban con una profundidad extraña. Sus labios estaban pintados en un rojo pálido, formando una sonrisa sutil. Las mejillas tenían un rubor delicado. Era hermosa, perturbadoramente hermosa. «Es antigua», dijo el vendedor notando mi interés. Era un hombre mayor de unos 70 años, con manos temblorosas y voz ronca. De 1890 más o menos, fabricada en Alemania. Estas muñecas eran juguetes de niñas ricas en esa época. «¿De dónde la sacaste?», pregunté examinando la muñeca más de cerca. No tenía señas de fabricante visibles, lo cual era extraño para una muñeca de esa calidad. El vendedor dudó. «De una herencia. Una anciana murió y su familia vendió todo. Yo compré varias cosas de la casa». Bajó la voz. «Honestamente quiero deshacerme de esta muñeca. Me da escalofríos. Pero es valiosa, así que pensé que alguien la querría». «¿Por qué te da escalofríos?», pregunté con curiosidad. Él se encogió de hombros. «No sé. Solo algo en ella. La forma en que te mira. He tenido pesadillas desde que la tengo en mi casa». Se rió nerviosamente. «Probablemente son tonterías de viejo, pero igual prefiero venderla». Debí haberle hecho caso a esa advertencia. Debí haber dejado la muñeca ahí y seguir mi camino. Pero era demasiado hermosa, demasiado perfecta para mi colección. «¿Cuánto?», pregunté. Él nombró un precio ridículamente bajo para una muñeca antigua de esa calidad. Casi me sentí culpable por aceptar. Pero acepté, pagué, y me llevé la muñeca a casa envuelta en papel de periódico. Cuando llegué, Rodrigo estaba trabajando en su oficina y las niñas estaban viendo televisión. Les mostré mi nueva adquisición. «Es escalofriante», dijo Isidora inmediatamente. «Sus ojos son raros, mamá, como si te siguieran». «Todas las muñecas antiguas tienen esa característica», expliqué. «Es por cómo están hechos los ojos de vidrio, crean una ilusión de movimiento». Valentina, la menor, se acercó más. «¿Puedo jugar con ella?». «No, cariño, es una pieza de colección, muy frágil y muy vieja. Pero la voy a poner en el estante de la sala para que todos la podamos admirar». Y eso hice. Limpié la muñeca con cuidado, arreglé su vestido, peiné su cabello. Quedó perfecta. La coloqué en el estante principal de la sala, entre una lámpara Art Nouveau y una caja de música victoriana. Se veía hermosa ahí. Completaba la colección. Los primeros días fueron normales. La muñeca se quedaba en su lugar, inmóvil, decorativa. Yo estaba encantada con ella. Rodrigo la ignoraba mayormente. Las niñas la miraban de reojo ocasionalmente, pero no dijeron nada más. Fue en la tercera noche cuando empezaron las cosas extrañas. Me desperté a las 3 de la madrugada por un sonido. Música. Una caja de música tocando una melodía que reconocí pero no podía ubicar exactamente. Era delicada, infantil, pero había algo inquietante en ella. Me levanté y seguí el sonido. Venía de la sala. Cuando llegué, la caja de música victoriana que tenía junto a la muñeca estaba abierta y funcionando.
Su pequeña bailarina de metal giraba lentamente mientras la melodía continuaba. Pero yo no había abierto esa caja. Estaba cerrada cuando nos fuimos a dormir. Siempre la mantenía cerrada porque el mecanismo era antiguo y no quería que se dañara por uso excesivo. Probablemente el seguro falló, me dije. Cerré la caja de música y volví a la cama. Pero a la noche siguiente pasó lo mismo. 3 de la madrugada. La caja de música tocando. Esta vez me fijé más. La caja estaba junto a la muñeca. Y había algo en la posición de la muñeca que me pareció diferente, como si se hubiera movido ligeramente. «Estás imaginando cosas», me dije. «Es solo una muñeca, un objeto inanimado». Cerré la caja de música otra vez, pero esta vez me quedé observando un momento. La muñeca me miraba con esos ojos de vidrio azul, inmóvil, silenciosa, pero había algo en su expresión, en esa sonrisa pintada que me hizo sentir incómoda. Volví a la cama, pero no pude dormir bien el resto de la noche. A la mañana siguiente, Valentina bajó a desayunar luciendo cansada. Tenía ojeras. «¿Dormiste mal, amor?», le pregunté. «Tuve pesadillas», dijo con voz pequeña. Soñé que la muñeca nueva entraba a mi habitación y se paraba junto a mi cama mirándome. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Es solo un sueño, cariño. Las muñecas no pueden caminar». Pero esa noche, yo también soñé con la muñeca. Soñé que estaba parada al pie de mi cama, inmóvil, solo mirándome con esos ojos de vidrio. En el sueño yo intentaba moverme, pero estaba paralizada. Solo podía mirar mientras la muñeca lentamente, muy lentamente, inclinaba su cabeza hacia un lado, como estudiándome. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Eran las 3 de la madrugada, y desde la sala, escuchaba la caja de música tocando otra vez. Esta vez no fui a cerrarla. Me quedé en la cama, escuchando esa melodía inquietante hasta que finalmente se detuvo. Por la mañana le conté a Rodrigo sobre las pesadillas y la caja de música. «Probablemente necesita reparación», dijo pragmáticamente. «Y las pesadillas son solo tu cerebro procesando tu preocupación por la caja. No le des más importancia». Quise creerle, pero esa tarde, cuando llegué del trabajo, algo estaba definitivamente diferente. La muñeca se había movido. Ya no estaba en el estante donde la había puesto. Estaba en el sofá de la sala, sentada como si fuera una persona, con las piernas colgando del borde y las manos sobre su regazo. «¿Quién movió la muñeca?», pregunté cuando las niñas llegaron de la escuela. Ambas negaron haberla tocado. «Nos dijiste que no la tocáramos», dijo Isidora. «Además, da miedo, no la queremos cerca». «¿Rodrigo?», le pregunté cuando llegó del trabajo. «Yo no toco tus cosas», respondió. «Sabes que no me meto con tu colección». Volví a poner la muñeca en el estante, pero al día siguiente estaba en otro lugar. Esta vez en la cocina, sentada en una de las sillas del comedor. «Esto no tiene sentido», dije en voz alta. «Alguien la está moviendo». Pero todos en la casa negaban haberla tocado, y comenzaba a creerles ¿por qué mentirían sobre algo tan tonto? Las pesadillas empeoraron. Ahora todos las teníamos. Rodrigo soñaba que la muñeca lo seguía por la casa. Isidora soñaba que la muñeca hablaba con voz de niña, diciéndole cosas horribles. Valentina, la más afectada, empezó a negarse a dormir sola. Quería quedarse en nuestra habitación. Y entonces empezaron a pasar cosas durante el día. Un lunes, cuando todos estábamos en el trabajo y la escuela, volví a casa temprano porque me sentía mal. Cuando entré, escuché voces. Voces de niña. Risas. Pensé que las niñas habían faltado a la escuela. Subí rápidamente las escaleras. «Isidora, Valentina, ¿por qué no están en la escuela?». Las voces se detuvieron. Revisé todas las habitaciones. No había nadie. La casa estaba vacía excepto por mí. Y entonces, desde la sala, escuché la caja de música empezar a tocar. A pleno día, sin razón, bajé las escaleras despacio, con el corazón latiendo fuerte. La muñeca estaba en el sofá otra vez, en la misma posición sentada, y la caja de música tocaba. Pero cuando entré completamente a la sala juré que vi algo, un movimiento.
como si la cabeza de la muñeca se girara ligeramente para mirarme. «Basta», dije en voz alta sintiéndome ridícula. «No eres real, eres solo una muñeca, un pedazo de porcelana y tela». Pero cuando me acerqué para guardar la muñeca, para ponerla en una caja y sacarla de la casa, sentí algo, una resistencia, como si el aire mismo me empujara hacia atrás, y un olor dulzón y podrido que no había estado ahí antes. No la toqué. Salí de la casa y llamé a mi madre. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo extraño que está pasando», le dije. Le conté todo, las pesadillas, los movimientos, las voces. Esperaba que se riera, que me dijera que estaba siendo tonta, pero no lo hizo. Se quedó en silencio un largo momento. «Sofía», dijo finalmente con voz seria, «¿de dónde sacaste esa muñeca?» «De un mercado de pulgas». «¿Por qué?» «Cuando tu abuela coleccionaba antigüedades, siempre decía que había que tener cuidado con objetos muy personales. Cosas como muñecas, que fueron amadas intensamente por niños. A veces esos objetos pueden cargar energías, especialmente si algo malo pasó». «¿Estás diciendo que la muñeca está embrujada?» «Estoy diciendo que deberías investigar su procedencia y tal vez considerar deshacerte de ella». Pasé esa tarde investigando. Llamé al vendedor del mercado de pulgas. Le pregunté más detalles sobre la anciana que había muerto, sobre la casa de donde venía la muñeca. Lo que descubrí me heló la sangre. La anciana se llamaba Beatriz Montalva. Había vivido en la misma casa durante 80 años. Había tenido una hija que murió a los 7 años en 1940, durante una epidemia de escarlatina. El nombre de la niña era Clara, y según los registros que encontré en archivos históricos de la biblioteca, Clara había sido enterrada con su muñeca favorita, una muñeca de porcelana alemana que su madre le había regalado para su 6º cumpleaños. Pero años después, cuando Beatriz estaba ya muy mayor y empezando a perder la cabeza, había desenterrado el ataúd de su hija, había recuperado la muñeca y la había mantenido en su casa durante décadas, tratándola como si fuera su hija, hablándole, vistiéndola, manteniéndola como si fuera un niño real. La muñeca que yo tenía era esa muñeca, la que había sido enterrada con una niña muerta, la que una madre en duelo había obsesionado durante décadas. «Necesito deshacerme de esta cosa», le dije a Rodrigo esa noche. Ya, esta misma noche. Pero cuando fui a la sala para tomar la muñeca no estaba ahí. La buscamos por toda la casa. No estaba en la sala, no estaba en los estantes, no estaba en ninguna habitación de la planta baja. «¿Dónde está?», preguntaba Rodrigo cada vez más frustrado mientras revisábamos cada rincón. Entonces escuchamos un grito. Valentina, corrimos a su habitación. Ella estaba parada en el centro de su cuarto, señalando su cama con el dedo tembloroso. La muñeca estaba ahí, acostada en la almohada de Valentina, como si estuviera durmiendo. «Yo no la puse ahí», lloró Valentina. «Yo no la puse ahí». Rodrigo, finalmente convencido de que algo estaba muy mal, tomó la muñeca bruscamente. La muñeca estaba fría, más fría de lo que debería estar, y pesaba más de lo que recordaba. «La vamos a quemar», dijo con voz firme, «ahora mismo». Bajamos al patio trasero. Rodrigo preparó una fogata mientras yo sostenía la muñeca. En mis manos podía sentirla, una vibración, como si algo dentro de ella estuviera vivo, despierto y enojado. Cuando Rodrigo tuvo el fuego listo, me acerqué para lanzar la muñeca a las llamas. Y entonces habló, no con voz alta. Fue un susurro que escuché directamente en mi cabeza. Una voz de niña. «No quiero irme. Me gusta aquí. Me gusta tu familia. Quiero quedarme». Casi dejó caer la muñeca del susto. «¿Oíste eso?», le pregunté a Rodrigo. «¿Oír qué?». La voz. La muñeca habló. «Sofía, las muñecas no hablan. Quémala de una vez». Pero yo dudaba ahora. Si había algo ahí dentro, algo consciente, era correcto simplemente destruirlo. ¿Y si era el espíritu de Clara, la niña que había muerto? ¿Y si solo estaba sola y buscaba compañía? «Por favor, no», susurró la voz otra vez. «Tengo miedo del fuego. Tengo miedo de estar sola otra vez. Déjame quedarme. Seré buena. Lo prometo». «No», dije en voz alta.
tanto para la voz como para mí misma. No eres una niña, eres algo que está usando la memoria de una niña y estás lastimando a mi familia. Lancé la muñeca al fuego. Lo que pasó después fue algo que nunca olvidaré. La muñeca no se quemó de inmediato, se quedó ahí, en medio de las llamas, intacta, y entonces empezó a moverse, a retorcerse, a gritar. No era mi imaginación. Rodrigo también lo escuchaba ahora, un chillido agudo y terrible que venía de la muñeca mientras las llamas finalmente empezaban a derretir la porcelana. El grito se volvió más fuerte, tan fuerte que nos cubrimos los oídos. Las ventanas de las casas vecinas se encendieron. La gente salía a ver qué estaba pasando. Y entonces, de repente, silencio. La muñeca colapsó en cenizas y fragmentos de porcelana fundida. El grito se detuvo. Solo quedó el crepitar del fuego. Nos quedamos ahí, mirando las cenizas, en shock total. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Rodrigo. No respondí, no tenía respuesta. Esa noche ninguno durmió bien, pero por primera vez en semanas no hubo pesadillas. No hubo música de caja tocando a las 3 de la madrugada. No hubo voces de niña, solo silencio. Pensé que había terminado, que al destruir la muñeca, habíamos terminado con lo que fuera que estaba ahí. Pero estaba equivocada. 2 días después, Valentina empezó a actuar de forma extraña. Se volvió callada, retraída. Pasaba horas en su habitación sin hacer nada, solo sentada en su cama, mirando la pared. ¿Estás bien, amor?, le preguntaba. Clara está triste, respondía con voz monótona. Dice que le duele, dice que el fuego le dolió mucho. Mi sangre se heló. ¿Quién es Clara? Mi amiga nueva. Dice que puede quedarse conmigo ahora que su casa fue destruida. Entendí con horror lo que había pasado. Al destruir la muñeca, no habíamos destruido lo que estaba dentro. Solo habíamos destruido su contenedor. Y ahora, esa cosa había encontrado un nuevo hogar. Mi hija. Llamé inmediatamente a mi madre. Ella me dio el contacto de una mujer que conocía, una médium que trabajaba con casos de posesión y entidades adheridas. La mujer, que se llamaba Soledad, vino a nuestra casa esa misma noche. Era una señora de unos 60 años, vestida de forma simple, con ojos sabios que parecían ver más de lo que mostraban. Habló con Valentina por un largo rato. Le hizo preguntas, la observó cuidadosamente, luego me llamó aparte. Hay algo adherido a su hija, no es una posesión completa todavía, pero está intentando afianzarse. Es el espíritu de una niña que estuvo atrapada en un objeto durante décadas. Está confundida, asustada y aferrándose a su hija porque es la única conexión que encuentra. ¿Cómo la sacamos?, pregunté desesperada. Con un ritual de liberación, pero debe hacerse correctamente, y su hija debe estar dispuesta. Si ella quiere mantener a Clara con ella, será muy difícil separarlas. Pasamos las siguientes 2 semanas preparando el ritual. Soledad nos enseñó oraciones de protección, nos hizo limpiar la casa con hierbas específicas, y sobre todo, trabajó con Valentina, explicándole quién era realmente Clara y por qué necesitaba irse. Clara no es mala, le explicaba Soledad a mi hija, pero ella murió hace mucho tiempo. Necesita seguir su camino, ir al lugar donde los espíritus van después de la muerte. Si se queda aquí, contigo, nunca encontrará paz. Y tú tampoco. Valentina lloraba, pero me dice que está sola, que tiene miedo de estar sola. Lo sé, cariño, pero no es tu responsabilidad cuidar de ella. Hay otros esperándola del otro lado. Su mamá, que murió hace años, está esperándola, pero Clara no puede ir mientras esté atada a este mundo. Finalmente llegó la noche del ritual. Toda la familia participó. Soledad creó un círculo de protección en la sala. Encendió velas blancas. Quemó incienso de copal y salvia. Y comenzó a recitar oraciones en español mezclado con algo más antiguo. Palabras que no reconocí. Valentina estaba sentada en el centro del círculo. Al principio estaba tranquila, pero cuando Soledad intensificó las oraciones, empezó a cambiar. Su voz cambió, se volvió más aguda, más infantil. No quiero irme. Tengo miedo. No me hagan ir. Por favor, no me hagan ir. Era Clara hablando a través de mi hija. Clara, dijo Soledad con voz firme pero gentil.
Es hora de que te vayas. Tu mamá te está esperando. Beatriz, tu mamá, está del otro lado esperándote. Ha estado esperando durante todos estos años. Mi mamá, la voz de Clara sonaba incierta, esperanzada. ¿Está realmente ahí? Sí, cariño, está ahí. Pero tienes que soltar este mundo para ir con ella. Tienes que dejar ir a Valentina. Hubo un momento de silencio. Luego Valentina empezó a llorar. Pero eran dos llantos diferentes simultáneos, el de mi hija y el de Clara. Tengo miedo, sollozó la voz de Clara. Lo sé, pero ya no tienes que tener miedo. Ya no tienes que estar sola. Es hora de descansar. Soledad continuó con las oraciones, más intensas ahora. El aire en la habitación se volvió más frío. Las velas parpadearon violentamente, y entonces sentimos algo. Una presencia saliendo de Valentina, desprendiéndose. Por un momento, justo un momento la vi. Una niña pequeña, translúcida, parada junto a mi hija. Tenía el cabello rubio rizado, vestía un camisón blanco, y me miraba con ojos tristes pero agradecidos. Gracias, susurró. Su voz resonó en el aire como un eco. Gracias por ayudarme a encontrar el camino. Y entonces desapareció, como humo dispersándose. Las velas dejaron de parpadear. El aire se calentó otra vez. Valentina colapsó en mis brazos, exhausta pero claramente ella misma otra vez. Ya no había esa mirada extraña en sus ojos. Ya no había esa voz diferente. Se fue, dijo Soledad limpiándose el sudor de la frente. Clara cruzó. Finalmente está con su madre. Ya no sufrirá más. Lloramos todos esa noche, de alivio, de agotamiento emocional, de gratitud de que hubiera terminado. Los días siguientes fueron de recuperación. Valentina poco a poco volvió a ser la niña alegre que había sido. Las pesadillas cesaron completamente. La casa se sintió más liviana, más cálida. Pero yo había aprendido mi lección. Dejé de coleccionar objetos personales antiguos. Nada más de juguetes, nada de ropa, nada de cosas que hubieran pertenecido íntimamente a personas. Me limité a muebles y objetos decorativos sin historia emocional fuerte. Y cada vez que veo una muñeca antigua en un mercado de pulgas, me alejo, porque ahora sé que algunos objetos pueden cargar más que solo recuerdos. Pueden cargar dolor, trauma y espíritus atrapados buscando desesperadamente una forma de escapar. Han pasado 4 años desde entonces. Mi familia está bien. Valentina es ahora una adolescente feliz que ni siquiera recuerda completamente lo que pasó. O tal vez prefiere no recordar. Pero yo recuerdo. Recuerdo la cara de Clara cuando finalmente la vi. Recuerdo su gratitud. Y recuerdo también su dolor, todo ese tiempo atrapada, primero en un ataúd, luego en una muñeca, y finalmente intentando adherirse a mi hija. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos actuado, si hubiéramos dejado que Clara se afianzara completamente en Valentina. ¿Habría consumido a mi hija eventualmente? ¿O habrían coexistido dos conciencias en un cuerpo? No quiero saber la respuesta a esas preguntas. Lo que sí sé es esto. Hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Energías que persisten después de la muerte. Espíritus que se aferran a objetos porque no saben cómo o no pueden seguir adelante. Y algunos de esos objetos terminan en mercados de pulgas, esperando a que alguien como yo los compre y los lleve a casa. Así que si alguna vez encuentras algo en un mercado de segunda mano que te llama la atención poderosamente, que sientes que debes tener sin importar qué, piénsalo 2 veces. Pregunta de dónde viene, pregunta su historia. Y si algo se siente mal, si hay una vocecita en tu cabeza diciéndote que no lo hagas, escúchala, porque yo no lo hice. Y casi costó la salud mental de mi hija. Casi le costó mucho más que eso. La curiosidad y el amor por las antigüedades no valen ese precio. Nada lo vale. Así concluye la historia que Sofía me compartió. Me dijo que desde entonces ha sido mucho más selectiva con lo que colecciona, que aprendió a confiar en sus instintos cuando algo se siente mal. Su familia se recuperó completamente y Valentina está bien, aunque Sofía prefiere no hablar mucho del tema con ella. Si alguna vez has comprado algo en un mercado de segunda mano que trajo consecuencias inesperadas, o si tienes historias sobre objetos que parecían tener vida propia, déjalo en los comentarios. Me encanta conocer estas experiencias.
Gracias por escuchar. Y si aún no te has suscrito, hazlo para más historias cada semana. Cuídate y piensa 2 veces antes de llevar a casa objetos con demasiada historia. Nos vemos en la próxima.